costumbre en este tu programa, traemos invitados de primer nivel. Así que hoy tenemos la gran oportunidad y la grata presencia, en este caso, de poder contar específicamente con el abogado Rafael Gómez. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, la verdad que es un verdadero placer tenerte con nosotros y poder compartir el día de hoy en este programa. Te comento rápidamente y para todas las personas que se están pegando a la señal, transmitimos a través del Facebook Live bajo el nombre de Conexión 504. De igual manera, puedes escuchar cada uno de nuestros programas a través del podcast en iVoox y de igual manera en Spotify, que son las dos aplicaciones que permiten enlazar todos los podcasts en este caso. Al mismo tiempo, estamos en YouTube y transmitimos para todo el Valle de Sula a través de la frecuencia del 96.1 que nos permite llegar hasta el noroccidente del país. Así que tenemos un amplio espectro, así que muchas personas que están pendientes de la señal y que el día de hoy estarán participando a través del Facebook Live, que es ahí precisamente donde pueden comentar y hacer sus consultas. Hoy en específico con el abogado Rafael vamos a hablar de las implicaciones laborales frente a esta pandemia COVID-19. Rafael, hay implicaciones, sabemos que en este momento pues estamos a las puertas, ¿no? A las puertas ya viviendo la tercera semana de una limitación con respecto a la cuestión laboral, ¿verdad? Y se han suscitado muchas situaciones o se han compartido muchos datos que es importante que cada una de las personas, en específico los radioescuchas y los cibernautas, se aclaren. ¿Qué sucede con los contratos laborales en este caso? Es correcto, Héctor. Esta situación que evidentemente nadie la desea, ni la deseaba y tampoco se esperaba, es una situación abrupta, es una situación que ha venido a agarrar a muchas personas, empresas y personas naturales de sorpresa. Y esta sorpresa es que ha impactado de manera directa y de manera negativa en la estabilidad laboral de muchos compatriotas. Esta estabilidad laboral puede ser vista con un impacto a niveles diferentes dependiendo del tipo de empresa que nosotros estemos viendo o analizando. Lo más grave es el impacto que pueda tener en cuanto a la pérdida de empleos, las terminaciones de los contratos de trabajo que van a sufrir muchísimos empleados por parte de las empresas para que estas empresas puedan venir y sobrevivir o subsistir. En otros casos, esa terminación de contratos de trabajo podría darse por el cierre definitivo de las empresas, producto evidentemente de la crisis que genera el hecho de no tener ese binomio que es la oferta y demanda, que es lo que mantiene a pie una entidad de esta naturaleza. Como un punto intermedio de las consecuencias legales que tienen estos contratos de trabajo, Héctor, será la suspensión de los contratos. ¿Por qué es intermedio? Porque sí se mantiene la estabilidad laboral del trabajador en este caso, pero va a dejar de percibir su salario por el tiempo que dure la situación de urgencia de cada una de las empresas, vista de manera individual, hasta que pueda comenzar a pagar sus salarios una vez que se reactive la economía, nuevamente hablando con el tema de la oferta y la demanda. Por último, sí, perdón, Héctor. Y ahí es donde nace la primera pregunta. Sí. Y es mucha de la información que tenemos por ahí. Y algunas de las empresas han enviado sus notificaciones. Me imagino que ese es un proceso legal que se realiza en las entidades gubernamentales que ameriten. Y la cuestión es, ¿cuánto tiempo se puede realizar esta suspensión? ¿Hay algún límite? ¿Hay un límite inferior? ¿Un máximo? Sí, sí lo hay. El Código del Trabajo es el que regula toda esta situación. El Código del Trabajo es la norma por excelencia de derecho laboral. Por lo tanto, si nosotros vemos un comunicado, si vemos una decisión administrativa de cualquier naturaleza, esa no va a tener el rango ni la fuerza que tiene el Código del Trabajo. El Código de Trabajo ya señala que el máximo para estos casos de fuerza mayor podrían ser incluso hasta 120 días, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la situación subsiste después de 120 días? Los empleados pueden darse por despedidos y solicitar que se les paguen sus prestaciones y derechos laborales. Entonces, cada una de las causas que utilicen las empresas para suspender sus contratos de trabajo va a tener un término máximo de duración.
una vez que llegue ese término máximo de duración, que puede ser de 30 días hasta 120 días, entonces el trabajador va a tomar la decisión si sigue esperando para no perder su trabajo, porque es una posibilidad, o como segunda opción, se da por despedido y pide judicialmente el pago de sus derechos y prestaciones laborales. O sea que en este caso, esta situación permite esas dos vías. Se abre una puerta o se abre vamos a decirlo así, una situación como tal, ¿verdad? Que permite que el trabajador, nosotros, ¿verdad? Los que laboramos como tal, al final de estos días de excepción o de estos días de suspensión, que pueden llegar a un máximo de 120 días, como bien comentas, poder reclamar las prestaciones laborales. ¿Es factible eso? Es correcto, porque la suspensión del contrato de trabajo no implica la terminación del contrato, ni implica que pierde el trabajador todos sus derechos y toda la antigüedad que haya tenido, o sea, eso lo mantiene. Por eso se llama suspensión, porque solamente deja en suspenso ciertos derechos y ciertas obligaciones que tienen el trabajador y el patrono. Principalmente en este caso es el pago del salario, porque es producto de una situación de emergencia o fuerza mayor. Ahora bien, esta suspensión de contrato, Héctor, te comento que no es automática ni es inmediata. ¿Okay? Es un procedimiento que lleva sus pasos y sus requisitos y condiciones que solo si se reúnen, entonces la autoridad del trabajo, que en este caso es el Ministerio del Trabajo, puede autorizar a una empresa para que proceda a suspender los contratos de trabajo. O sea, las empresas porque lo mencionabas al inicio, las empresas que ya han notificado esas suspensiones corren un gran riesgo. Y el riesgo es de que los empleados reclamen, ¿verdad?, ante el Ministerio del Trabajo el pago de esos días que fueron suspendidos sin haberse seguido el procedimiento. O dos, en algunos de los casos más extremos, se van a dar por despedidos y van a reclamar el 100% de sus derechos y prestaciones laborales. Esto va a tener un impacto económico fuerte. Es una situación definitivamente delicada, tanto para los trabajadores como para la empresa como tal, porque como bien indicas, si la empresa no cumplió los procedimientos adecuados, ¿verdad?, haciendo las notificaciones a cada una de las instancias que ameriten, como es el Ministerio del Trabajo, que es el ente que gobierna toda esta situación, pues se pueden ver envueltas en algunos aprietos, como el que bien estás comentando, ¿verdad? Y rápidamente quería comentarles, ya estamos lanzados también con la frecuencia del 96.1 Freedom, a todas las personas que están pendientes de la señal, hoy hablando de las implicaciones laborales COVID-19 con nuestro abogado Rafael Gómez, abogado especialista en Derecho Empresarial y Corporativo, socio fundador y director de la firma Grupo Legal SA de Honduras. Transmitimos al mismo tiempo por Facebook Live, si quiere hacer sus consultas o si tiene algún detalle que quisiera compartir con nosotros, puede entrar en este caso a su Facebook, busca Conexión 504 y ahí va a poder visualizar el programa y hacer sus comentarios. Decía Rafael. Héctor, otra de las opciones que tienen antes de que terminemos el tema de la suspensión, otra de las opciones que van a tener los trabajadores junto con sus patronos es que ambos, al darse cuenta de la magnitud del problema que todos estamos enfrentando en este momento y que es un hecho ajeno a la voluntad de ambas partes, pueden acordar algo que comunicó incluso el Ministerio, la Secretaría del Trabajo recientemente, que solamente es señalar un camino que ya está en el Código del Trabajo, y es un acuerdo de voluntades. En otras palabras, ¿qué significa esto? Tanto los trabajadores como la empresa, al darse cuenta que no existe otra forma en este momento de salvar los empleos y salvar la empresa, se ponen de acuerdo y ambos sacrifican una parte de sus intereses. ¿Qué parte de los intereses? Bueno, la empresa va a seguir pagando los salarios a pesar de que no hay ventas, pero el trabajador, este tiempo que no trabaje y que reciba su salario, lo va a compensar a cargo de vacaciones. Entonces, es un ganar, ganar, perder, perder, porque ambos están sacrificando una parte. Ahora bien, esto no es la solución absoluta ni es la solución al problema. ¿Por qué? Porque las empresas que no tengan el flujo efectivo no lo van a hacer, porque no van a poder pagar aunque sea a cargo de vacaciones. Y por otro lado, hay trabajadores que van a pensar de que este tiempo más bien han tenido mucho estrés y a pesar de que no han trabajado, ellos no han descansado, por lo tanto no van a querer sacrificar sus prestaciones. Entonces van a haber en algunos momentos posiciones encontradas que van a impedir de que se dé ese tipo de acuerdo. Ahora bien, van a haber otras situaciones en donde ambas partes quieran ceder
y se van a dar estos acuerdos. Evidentemente tienen que hacerlo ante el Ministerio del Trabajo para que tengan validez. Y ese es un tema bien interesante, pero es la tercera opción que podrían tener en este momento los contratos de trabajo. O se terminan, o se suspenden, o se mantiene la relación intacta, solamente que a cargo de vacaciones por los días que los empleados estén todavía en sus casas, pero evidentemente sin realizar ningún tipo de función o trabajo, ¿verdad? Porque entonces no serían vacaciones. Ya, y me llama la atención es esa última parte que comentas, esa tercera opción, que es donde está el acuerdo, en este caso, como bien comentaba Rafael, es el acuerdo entre el trabajador, entre el colaborador como tal y la empresa, donde se determina que estos días, pues uno dice y firma, ¿sabes qué? Reconozco que es una situación fuera de control, fuera de cualquier situación, que es algo completamente externo, vamos a decirlo, a la labor empresa y colaborador. Entonces, uno puede aceptar a través de una firma, imagino, algún documento o alguna notificación. ¿Hay algún proceso para hacer eso en este caso? Bueno, básicamente el derecho del trabajo no amerita demasiado formalismo o formalidades. Bueno, hay un comunicado del gobierno que dice que sí, tiene que hacerse por escrito, ¿verdad? Porque eso es lo que va a demostrar de que el trabajador aceptó con su firma el acuerdo. Y el patrón evidentemente se compromete a pagar, evidentemente firmando ese documento, entonces ya tenemos una prueba, pero únicamente se tendrían que sentar, negociar las condiciones de las vacaciones, porque pueden resultar muchas preguntas, Héctor. Si las vacaciones yo ya las gocé, ¿cuáles vacaciones son las que me van a compensar? Si son días feriados, ¿qué tal que todavía no tengo derecho a vacaciones porque no tengo un año, etcétera? Bueno, entonces se pacta lo que corresponda en el documento, se firma, y en este momento, porque todas las instituciones están cerradas, se habilitó un correo electrónico provisional en donde se envían todos estos convenios. Entonces, en teoría, ese es todo el procedimiento que se debe de seguir. Esto no es que va en contra, pero omite ciertos requisitos formales que sí tiene el Código del Trabajo, que es que este acuerdo se celebre ante un inspector de trabajo, por ejemplo, o ante la Procuraduría del Trabajo, o ante un centro de conciliación de trabajo. Pero entendemos que estamos ante una causa de fuerza mayor. Entonces, al final, si estos acuerdos se dan, las partes los cumplen de buena fe y pasan más de 2 meses y nadie reclama después de que esto se normaliza, no va a haber ninguna consecuencia para nadie. ¿Por qué? Porque en esta vida todo vence, todo prescribe. Y si los trabajadores no reclaman, queriendo proteger sus trabajos, evidentemente, después de 2 meses, todo queda como que no pasó nada. Evidentemente, hay ciertos derechos y garantías que no se pueden obviar a favor de los trabajadores, que en caso que se desmejoren, ellos podrían pedir que se les restituyan, como el tema de sus salarios, como el tema de reajustes, etcétera. Importantísimo, definitivamente. Me surge una duda también ahí, Rafael, y es, ¿qué pasa con aquellas personas que posiblemente salieron de vacaciones en ese periodo un día antes? Porque se da el caso, Sí. o alguien que está, digamos, en su periodo de prenatal, en todo ese de gestación, que ya por tener a su bebé, ¿qué sucede con estas personas que están en ese proceso y pues sucede y está en medio de esta situación, de este momento? Correcto. Sería materialmente imposible que pueda hacerse una notificación o un convenio con una persona que no está físicamente o actualmente en su trabajo. Entonces, la respuesta fácil y directa a esa pregunta sería, Héctor, es que no le aplicaría un convenio porque ya lo está gozando. Que lamentablemente incurrió en esta situación, esa es otra historia, ¿verdad? Pero si ya estaba corriendo su término de vacaciones y no estaba en la empresa, ya la empresa le tuvo que haber pagado por esos días. Y si hay una calamidad de esta naturaleza, es un acto fortuito. En otras palabras, nadie lo esperaba, nadie se preveía que esto iba a pasar, por lo tanto, esa persona va a terminar gozando su término de vacaciones y se va a tener que reincorporar. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa que ya se le vencieron los 20 días porque ese es lo máximo de vacaciones que puede gozar un trabajador? Y tiene que incorporarse, pero todavía seguimos en toque de queda o seguimos con el estado de excepción. Entonces, en ese caso, sí, por esos días podrían celebrarse convenios en donde se va a extender un poco más esas vacaciones, pagando por esos días, a cargo de otras vacaciones que vengan en el futuro o por días feriados nacionales, porque esa es la otra opción que se pueden compensar, días feriados nacionales. Rafael, y esto tomando en cuenta que estamos en este tiempo de excepción, pero
esto que signifique que nadie está gestionando ninguna labor, ¿verdad? Para poder hacer ese canje, pues, desde ese punto de vista. Pero ¿qué pasa si intermitentemente alguien, como por decir algo, las personas que laboran en supermercados no están trabajando los 6 o 7 días de los 6 días de la semana, pero sí laboran lunes, miércoles y viernes, que son los días autorizados por el gobierno? ¿Cómo se ejecuta en ese caso? Bueno, en este caso, una de las recomendaciones que nosotros damos es que, si bien es cierto, se señaló una posibilidad de cargo a vacaciones como un acuerdo entre las partes, no es el único acuerdo a que pueden llegar las partes. De hecho, la ley no limita el tipo de acuerdo siempre y cuando no se desmejoren las condiciones de trabajo. Entonces, podrían haber otras modalidades. Estas solo son ideas o recomendaciones. Por ejemplo, que si solo van a trabajar 3 días a la semana, técnicamente es un medio tiempo. Por lo tanto, podrían ser un pacto de que se va a pagar por este término solamente la mitad del salario, por ejemplo, ¿verdad? O un porcentaje de salario a cambio de los otros días que no se trabajen. Entonces, son acuerdos a que pueden llegar a las partes. Evidentemente, todo acuerdo tiene que mirar el beneficio de ambas, no solamente de una. No nos vamos a tirar solamente a salvar la empresa, ni tampoco nos podemos tirar solamente a salvar los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque eventualmente los intereses se van a traslapar y entonces esos conflictos lo que van a generar es que los contratos de trabajo van a terminar. Entonces, en este momento estamos viendo estadísticas mundiales de más de 3 millones de desempleos. Entonces, considero yo que es una buena medida para los trabajadores ceder un poco provisionalmente para mantener sus puestos de trabajo a cambio de que la operación de la empresa se mantenga. Definitivo, ¿verdad? Y es precisamente mucho del análisis que cada una de las personas considera, ¿verdad? De acuerdo a su criterio debe tener para identificar las oportunidades que existen y sobre todo cuidar lo que están laborando, lo que estamos laborando, pues cuidar su trabajo en este caso y ceder, como bien comentas, es un momento de negociación, ¿verdad? En la que se comprenden estas situaciones o también se pueden tomar ciertas decisiones que al final, en el caso de la suspensión que bien comentas, y se ha dado el caso en zona norte, por ahí hay un par de comunicados de un par de empresas, de maquilas en específico, que se apegaron a esta norma, vamos a decir, a esta gestión en ley, y eso les ha permitido generar esta suspensión. Entonces, pero abre una puerta para muchas cosas. Es correcto, doctor. De hecho, en relación a lo de las maquilas, esto tiene un sentido y una razón también. Y es que el gobierno de la República en su momento emitió también un comunicado estableciendo que por esta situación de emergencia se iban a conceder salvoconductos o excepciones para que ciertas empresas puedan operar. Pero dice que en relación a la maquila, a la industria de la maquila, incluso esa misma comunicación les sirve para que ellas puedan suspender sus contratos de trabajo por el término que dure la emergencia. Este es un tema bien discutible, Héctor, porque la verdad que eso trasciende a los requisitos y formalidades que establece el Código del Trabajo. Pero las empresas se están acogiendo a ese beneficio que el Estado les ha dado. Y en Honduras no hay clase privilegiada, o sea, si lo aplicamos a favor de las maquilas, lo vamos a tener que aplicar a favor de todos o no lo aplicamos a favor de nadie. Entonces, he tenido el conocimiento de que cuando una empresa que distinta a la maquila tiene problemas económicos para pagar sus planillas, ha querido solicitar la suspensión por esa vía que lo hicieron las maquilas y a estas pequeñas empresas se lo niegan, no así a las maquilas. Entonces, ¿qué va a pasar? Al final se va a generar muchos conflictos jurídicos que en gran cantidad van a llegar a los juzgados y tribunales de la República, que lo que van a hacer es saturar la carga procesal que puedan tener todas estas entidades y al final quien va a decidir es un juez o un magistrado que va a aplicar la norma general al caso concreto, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento nosotros vamos a poder tener la certeza si lo que ha hecho o no ha hecho esta empresa de suspender sus contratos de trabajo son válidos o no desde el punto de vista jurídico. Hoy por hoy, como una mera apreciación y criterio particular, considero que la suspensión no procedía porque no puede un acuerdo ejecutivo estar por encima de un código del trabajo, que es una norma de rango superior. Interesante. Y más comentarlo de esa forma, en ese caso, Rafael, si no procede como tal, aunque conocemos la situación, ¿verdad? Definitivamente es
algo completamente fuera de control para cualquier gobierno o ente legal, pero desde los parámetros legales y dentro de la formalidad, como bien comentas, no cumple con todos los requisitos. Así es, así es. Y la norma, en este caso el Código del Trabajo que hablábamos en el inicio de la conversación, es la norma por excelencia en materia del trabajo. O sea, no pueden haber disposiciones reglamentarias, como en este caso, o disposiciones ejecutivas que estén en contra de las disposiciones del Código del Trabajo. Entendemos toda la emergencia, entendemos todos que este es un estado de necesidad para todo el mundo. Esto es un sálvese quien pueda, en otras palabras. Pero en ese ínterin no podemos desmejorar las condiciones de trabajo de los empleados. Estoy de acuerdo que hayan mecanismos expeditos, pero siempre y cuando se cumplan con las formalidades y requisitos que establece el Código del Trabajo, porque es la única forma en que podemos garantizar que todos esos contratos suspendidos tengan como consecuencia la emergencia y no estemos disimulando suspensiones de otros contratos para beneficiar a cierto rubro o a cierta industria. Que ojo, ese es un criterio muy subjetivo, pero es posible. Así es. Así es. Rafael, y en el caso de estos trabajadores que tienen contratos por hora, por día, ¿cómo se mueve en ese caso? En el caso de los contratos por hora, estos están incluidos en un programa especial que fue elevado a rango de ley, que es el Ley de Empleo por Hora, y tienen un periodo de validez bien corto, muy corto. Son contratos temporales y en algunos casos lo que van a hacer las empresas en esta situación de emergencia es que no va a renovar esos contratos temporales. Por ejemplo, generalmente son contratos temporales de 3 a 6 meses. Entonces lo que va a pasar es que no lo van a renovar. Y en otro caso, lo que van a hacer es que sencillamente, como el empleado ya recibió parte de sus indemnizaciones o ya está establecida cuál va a ser su indemnización en ese contrato temporal por hora, van a dar por terminados esos contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque son los más fáciles desde el punto de vista legal de quitar esa carga de planilla, por decirlo así, a una empresa. Entonces, los sacrificados directos van a ser los empleados por hora, lo más seguro. Van a ser los empleados temporales o de medio tiempo. Y también incluso ciertos proveedores que son contratistas, que no son empleados, que son la forma más fácil de quitar una carga económica de esa naturaleza. Entonces, muy probablemente pase eso con esos contratos temporales, que los van a dar por terminados o sencillamente van a esperar que venzan y no los van a volver a renovar. Interesante. Y se da mucho el caso porque, como conocerás y como sabes, en zona norte hay mucha empresa que se apegó a esta situación del trabajo por hora y que mucha de su fuerza laboral, hablando de los mandos intermedios hasta los colaboradores operativos como tal, pues están dentro de ese esquema laboral, ¿verdad? Conozco un par de empresas que precisamente están bajo ese régimen y me llamaba mucho la atención. De hecho, me hacían un par de comentarios y me decían, ¿qué sucede en estos casos? Bueno, y es importante, ¿verdad? O sea, si el contrato no ha finalizado, se debe cumplir como tal. Pero correcto. Una vez que finalice, adelante. Es correcto. Y ahora bien, Héctor, hay que hacer la advertencia también. No basta con que la empresa esté inscrita en el programa de empleo por hora, sino que adicionalmente esos contratos individuales de cada uno de sus trabajadores tienen que estar también inscritos en el Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser de que se haya suscrito un contrato por hora, pero si no se inscribió, no tiene la protección de ser, en efecto, ese contrato por hora. Entonces, por lo tanto, aquí van a haber muchas discusiones si ese es un empleado temporal o en efecto es permanente o si es de actividades permanentes. Porque estamos viendo también un fenómeno bien interesante a raíz de lo que estás comentando, es que las empresas están optando por esa modalidad de contrato cuando esa modalidad de contrato es una excepción a la regla general, pero están convirtiéndose en la regla general. Muchas empresas están teniendo casi el 80-90% de su planilla como empleado por hora y debería ser al revés, un 80-90% permanente y un 10, un 20% por hora o temporal. ¿Hay reguladores en esos casos, Rafael? O sea, ¿existe esa ponderación, ese porcentaje? Sí, la ley de empleo por hora establece que tienen que ser para empleados temporales, ¿verdad? O accidentales, o solamente para cubrir necesidades específicas, y que nunca se debe sacrificar al empleado permanente por uno por hora. Ahora bien, hay ciertas leyes, Héctor, en Honduras, que son leyes vacías,
porque no tienen consecuencias jurídicas. Si revisamos la ley de empleo por hora, dice que esa es la máxima, que no puede haber más de cierto porcentaje y que no se pueden sustituir. Pero no dice cuál es la consecuencia. ¿Qué pasa si las empresas lo hacen? Entonces es una norma sin penalidad. Entonces, ¿qué pasa con una norma que no tiene penalidad? No es coercitiva. Por eso las empresas lo están haciendo. Es un derecho que se llama que no es positivo. ¿Por qué? Porque no obliga a las partes a cumplir en esencia lo que se está buscando con la norma. No sabía esa parte y qué importante conocerlo y saberlo. Y se da el caso porque en específico hablaba de algunas empresas aquí en Zona Norte, pero ahorita que hago un poco de remembranza, a nivel nacional hay un par de empresas que están bajo este criterio de trabajo por hora. Y como bien comentas, aunque existe dentro de la ley un porcentaje, ¿verdad? Una cantidad mínima y máxima de acuerdo a la cantidad de colaboradores totales que tengan las empresas, se norma, pero no hay un causal, no hay nada como poder forzar a que se cumpla esta situación. Es correcto. Entonces son normas, yo las llamo vacías, porque si bien es cierto, describen el derecho, no describen la consecuencia jurídica. Por ejemplo, si yo le bajo el salario a una persona o si yo la cambio de un puesto de mayor categoría a otra categoría más baja, ya la norma me dice que eso tiene una consecuencia. Y en este caso no. En este caso dice, bueno, solamente se puede hacer esto, pero no hay ninguna consecuencia, no hay ningún paro, ningún bloqueo real o material para que las empresas lo hagan. Y hoy por hoy se ve cuando vemos planillas de empleo por hora bastante grandes. Hay otra consulta que nos hacían por ahí es, ¿las suspensiones se pueden dar parciales, hablando de una empresa como tal, o solo totales? Pueden ser de las dos modalidades. La suspensión es total cuando definitivamente la empresa no puede seguir operando. ¿Okay? Entonces tenemos que suspender totalmente todos los contratos de trabajo. ¿Okay? Pero es parcial cuando solo es una cantidad de colaboradores o de empleados que nos interesa suspenderlos porque esos no van a trabajar y otra cantidad de trabajadores sí va a continuar trabajando, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando se reúnan otros presupuestos, por ejemplo, que la empresa no tenga la capacidad de seguir pagándolos a todos. Pero en ese caso se pueden suspender solo un número determinado de contratos y los otros contratos permanecen vigentes y válidos. Esto puede ser, por ejemplo, cuando una misma empresa tiene personal administrativo, personal de campo, personal de bodega, ¿verdad? Personal de venta. En este momento, pues, puede suspender uno de los 4 sectores que podría tener, siempre y cuando se reúnan otros requisitos establecidos en la ley. Qué bien, o sea, sí, existe esa posibilidad en este caso de poder segmentar por áreas, como bien comentas, debido al tema de la movilidad que está restringida en este caso, entonces se puede seccionar en algunas áreas de la empresa o se pueden mezclar, puede ser algunas partes administrativas, es factible poder hacerlo de esa manera también. Es correcto, eso es factible y evidentemente va a depender de la realidad de cada una de las empresas. Por ejemplo, a veces nos preguntan cuál es la respuesta absoluta para todos los casos. Imposible, ¿verdad? Tendríamos que analizar cuál es la situación específica de una empresa en específico para dar soluciones específicas. Pero aplica más o menos esto, lo que estoy hablando, a la generalidad de las empresas. Pueden ser parciales o totales. Interesante, definitivamente. Para todas las personas que nos sintonizan a través del 96.1 de Freedom, el día de hoy en Conexión 504, invitado especial, el abogado Rafael Gómez, especialista en Derecho Empresarial y Corporativo, socio y fundador, director de la firma Grupo Legalsa de Honduras. Hoy, implicaciones laborales frente a la pandemia COVID-19. ¿Qué sucede con todo el tema laboral en nuestro país y cómo podemos afrontarle? ¿Qué hacemos con este programa? Precisamente, abogado Rafael, en este caso, poder compartir con todo el público, con todos los radioescuchas y los cibernautas que están siempre pendientes de la señal, estos temas que definitivamente requieren ser tocados por expertos y quién más en este caso el abogado Rafael Gómez Mateo, que nos bien está pues compartiendo y comentando con nosotros esta situación. Si usted quiere hacer alguna consulta, lo invito. Ya estamos transmitiendo. Hay muchas personas que están viendo el programa a través del Facebook Live. Ya hay algunos comentarios que están saliendo. Bueno, Juan Carlos Chacón Torres dice
Tegucigalpa, excelente programa. Bueno, hay frecuencia de todos lados. Las redes nos permiten llegar al globo terráqueo en total sintonía, se permite de todos lados. ¿Qué otros aspectos en este caso, abogado, podemos tratar con respecto a este tema de la suspensión y a lo que está por venir? Porque estamos hablando hoy de 4 semanas hasta el 12 de abril, que es donde se tiene marcada el regreso, que posiblemente no sea hasta ahí, y llegamos hasta el 30 de abril, no sabemos exactamente, pero con los vientos que soplan, dicen. Correcto. Bueno, lo primero que hay que establecer es que este es un estado de necesidad para todos. La mejor medida que se puede tomar a nivel particular y a nivel de empresa, a nivel de Estado, es el aislamiento social para evitar de que esto se siga propagando. Eso es un hecho. Entonces, si nos toca escoger uno de los bienes jurídicos que el Estado debe de proteger, el primordial es la salud. ¿Por qué? Porque las consecuencias que van a tener los empleados enfermos es que no van a tener incluso el mismo rendimiento que podrían tener un empleado sano. Entonces, hay que proteger primero la salud. Ahora bien, esto va a generar muchísimos problemas económicos y problemas materiales. Por ejemplo, hablando de la suspensión, materialmente es imposible en este momento que se pueda iniciar un procedimiento de suspensión de contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque la norma, que ya hablamos, que es el Código del Trabajo, que no puede ser modificada por un acuerdo ejecutivo, establece que primero tenemos que ir a la Secretaría del Trabajo y presentar nuestros argumentos como empresarios y justificar por qué necesitamos suspender todos o partes de los contratos de trabajo. Una vez que hemos acreditado esas condiciones, esos requisitos, entonces el Ministerio del Trabajo nos va a dar la autorización para que notifiquemos a nuestros empleados suspendidos y estos pueden tener la garantía que una vez que venza el término de la suspensión, ellos van a ser reintegrados a su trabajo. Entonces, dos cosas se vuelven materialmente imposibles. Primero, es iniciar el proceso porque todo está cerrado. Todas las instituciones están cerradas, la movilidad está limitada, por lo tanto es materialmente imposible. Y lo segundo es notificar a los trabajadores porque no están yendo a trabajar. ¿Okay? Entonces, he escuchado incluso criterios de otros abogados, colegas, que establecen de que no se puede suspender los contratos tampoco porque ya están suspendidos. ¿Okay? Pero mi criterio es que están suspendidas las actividades, no los contratos, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Que la suspensión de las actividades empresariales es causa para suspender contratos de trabajo, sí, pero no por eso podemos decir que automáticamente están suspendidos los contratos de trabajo. Entonces, eso es para el sector maquila, que ya vimos que tiene pues algunas disposiciones especiales ahí, evidentemente porque la cantidad de trabajadores es enorme y el impacto puede ser también muy, muy grande, tanto para la economía, tanto para la economía familiar de los empleados, etcétera, y por lo tanto quizá por eso están recibiendo un trato diferente. Pero nuevamente, en Honduras, o todos en la cama o todos en el suelo, ¿verdad? No podemos establecer diferenciación para cada una de las empresas o de los rubros. Entonces, materialmente, considero que es imposible en este momento. Ahora bien, la ley siempre tiene la respuesta. ¿Qué establece el Código del Trabajo? Que mientras dure esta emergencia, que esto puede ser considerado como un caso de fuerza mayor o caso fortuito, mientras dure, todos los plazos y condiciones para reclamar para que se nos protejan nuestros derechos están suspendidos. En otras palabras, una vez que termine el estado de excepción y el toque de queda sea suspendido, inmediatamente los trabajadores y los empleadores, o sea, las empresas, pueden iniciar sus procesos, ya sea para o darse por despedido, reclamar que le paguen los salarios que no le han pagado, suspender contratos de trabajo o iniciar procedimientos administrativos ante la Secretaría del Trabajo para lograr un acuerdo con los trabajadores. O sea, eso es posible. O sea, tampoco es que es imposible que lo hagan a futuro. En este momento sí, pero a futuro los mecanismos legales están abiertos. Bien, tenemos dos preguntas que nos hacen por aquí, pero antes no quiero aprovechar la oportunidad para saludar a muchas de las personas que están pendientes de la señal. Gerson Cantarero, Sari Hernández, René Matute, Gandhi Mejía Gómez, Stanley Roberto Rodríguez, Charlotte Mendoza, Carmen Dubón, Rosibel Alvarado, Guzmán Pineda, Marlon Javier, Ana Garrigo, algunas de las personas que están pendientes de la señal. Y
que precisamente nos hacen un par de comentarios. Y este, pues me parece interesante y te lo comparto en este caso, Rafael, habla con respecto a los equipos que ganan por productividad o en este caso por comisión. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, eso es bien interesante. Estas son modalidades administrativas a lo interno que las empresas determinan. Por ejemplo, es muy común establecer que en algunos contratos se dice, bueno, usted solo va a ganar 3.000 empiras mensuales, pero lo demás se lo gana en comisiones. Okay. Desde el punto de vista jurídico, esa es una cláusula nula. ¿Por qué? Porque dice el artículo 3 del Código del Trabajo que toda disposición que disminuya de alguna manera los derechos de los trabajadores es nula, ipso facto. O sea, no necesito yo que nadie me le declare que es nulo. Eso es nulo desde ya. Significa que entra inmediatamente la protección de otra norma, que es la ley de salario mínimo. Por lo tanto, a pesar de que estas personas, por productividad, no han alcanzado por lo menos el mínimo que establece la ley, existe la obligación del patrono de pagar por lo menos el salario mínimo de estos trabajadores. Ya sea porque no se ha suspendido su contrato de trabajo, ya sea porque no han llegado a un acuerdo conciliatorio entre las partes, y ya sea porque no han roto la relación laboral. Si el contrato de trabajo se mantiene, tienen que pagar por lo menos el mínimo. ¿Y qué pasa si yo firmé o suscribí un contrato donde diga que yo solo iba a ganar 2.000 empiras base? Perfectamente puedo esperar que inicien las actividades normales y reclamar el reajuste de mi salario de lo que no se me pagó en esa parte del salario mínimo. Entonces, la ley incluso es bondadosa en este sentido porque nos da 2 años para poder reclamar reajustes de hasta 2 años de salario. Ahora bien, solamente voy a reclamar en esos casos específicos de los meses, de los días que han pasado, que yo no he alcanzado más del salario mínimo. Interesante, definitivo. Eso sucede con las personas que están, bueno, que es el 80, 90% posiblemente de la fuerza laboral en una empresa, que están dentro del salario mínimo. Y con el resto de las personas, hablemos de una persona que tiene un promedio salarial de 15.000, 16, 17.000 empiras y que se da esta situación. ¿Qué sucede en estos casos? Cuando se maneja, hablando del tema comisiones o productividad, que son ambos casos. Claro, como la fuerza mayor o los casos fortuitos no son culpa de nadie. De hecho, la literatura los llama los actos de Dios, porque solo Dios, ¿verdad?, puede establecer que esto iba a pasar o no, y por lo tanto no es culpa de nadie. Como no es un acto negativo causado por el patrono en contra del trabajador, pues esta persona tiene garantizado por lo menos su salario base. Llámese que sea el mínimo o de 17 o de 20, etcétera. Lo que no va a ganar son las comisiones de estos meses. ¿Por qué? Porque no es culpa de nadie que no se hayan podido generar, ¿verdad? Es una consecuencia lógica y directa. Y nuevamente, esto es otra de las consecuencias negativas que va a tener para la economía de las familias. ¿Por qué? Porque si a esta persona la llegan a cancelar, le toman como promedio sus ingresos de los últimos 6 meses. Y puede ser que sus últimos 3 meses, producto de esto, sea muy bajo porque no han tenido ventas, ¿verdad? Entonces, esto también va a impactar en el cálculo de sus derechos y prestaciones laborales. Aquí es un gana-gana y un pierde-pierde todo el mundo porque lo mejor por eso es llegar a un punto de equilibrio y mantener el contrato de trabajo para recuperarse, ¿verdad? Para que esta persona continúe gozando su salario con las comisiones que estilaba o que proyectaba. Definitivo. Y es que como bien se comenta o bien se conoce, muchas de las fuerzas laborales en este caso, usualmente los equipos que tienen que ver con productividad y algunos equipos que están también relacionados al esquema comercial, a la venta, pues existen estas metodologías de pago en la que va implícita tanto una comisión por la gestión comercial, por el cobro, por la ejecución o por los niveles de productividad en algunos casos en sectores como el maquila, construcción y algunas cosas independientes. ¿Hay algún otros aspectos que hemos dejado fuera de la conversación en este caso, Rafael? Bueno, tendríamos que analizar los aspectos particulares de los sujetos, pero principalmente las preguntas que incluso nos hacen día a día son esas. ¿Qué pasa con mi contrato? ¿Si está suspendido o no? ¿Qué pasa si la estabilidad laboral, sobre todo de los empleos? Porque eso es lo que principalmente va a afectar a las personas, el hecho de que potencialmente es un riesgo que puedan cerrar las empresas, potencialmente es un riesgo que tenga que cortar
personal en una medida bastante grande que puede afectar la economía de las familias, etcétera. Yo considero que este es el momento de que tanto el patrono como los empleados se vuelvan creativos. Este es el momento de ser creativos. ¿Cuáles son las soluciones o cuáles son las opciones que sí van a representar una solución al problema y no vamos a crear mayores problemas? Porque mucho sector de la parte legal está recomendando reclamar judicialmente todos estos problemas que se están dando. Y es una posibilidad. Pero ¿qué va a lograr usted con 20 demandas laborales para una empresa que está sufriendo o está agonizando en este momento? Lo mismo, va a ser lo mismo. Al final no va a existir capacidad de pago de parte de la empresa y todos van a perder. Entonces, mejor busquemos un mecanismo de ganar-ganar. La conciliación siempre va a ser el mejor camino, la mejor vía, aunque tengamos que ceder y perder un poquito de algún lado, para poder salvar nuestros puestos de trabajo, salvar nuestros ingresos, garantizarlos y sobre todo permitir que la empresa subsista, que es la generadora de los salarios al final del cabo. El Estado no puede hacer mucho, Héctor, que quizá eso es lo que hemos dejado por fuera. ¿Qué puede hacer el Estado en este caso? Estas disposiciones estatales van a depender mucho de la filosofía política que tenga cada uno de los gobiernos. El Estado es uno solo, ya lo sabemos, pero la filosofía política va a depender del tipo de gobierno que tengamos. Entonces, los gobiernos más conservadores van a apuntar en este momento a proteger la economía del Estado. ¿Por qué? Porque si la economía del Estado se pierde o se disminuye, puede traer como consecuencia otros problemas sociales mayores. Los gobiernos un poco más liberales van a tratar de beneficiar a la gran parte de la ciudadanía, al pueblo, con subsidios e incentivos, ¿verdad? Pero ¿qué va a causar esto? Esto va a causar también que exista un grave impacto en las finanzas estatales. Entonces, ¿cuál sería la posición correcta o cuál es la posición correcta del Estado? El que equilibre ambas opciones, donde se establezcan subsidios a favor no solo de los empleados, sino que también de las empresas que están perdiendo liquidez. Y por otro lado, que se procure mantener la economía estatal para que no caigamos en una desaceleración que lo que va a causar es que todo se vuelva más caro, que haya menos efectivo circulante y por lo tanto todos van a dejar de percibir. Entonces, es una situación compleja, complicada, pero el Estado no puede hacer mayor cosa que eso, que tratar de buscar un equilibrio a través de auxilios, que eso es lo que se urge en este momento, que se auxilie a ambas partes para que puedan sobrevivir esta situación. Importante el hecho de la conciliación, como bien comentas, el hecho de mantener esa relación con el patrono, con la empresa como tal y buscar soluciones, que es precisamente lo que nos puede traer esa activación de la economía una vez finalice todo esto y esperamos en bien salir. Primero, superar esto, como bien comentabas, el tema de la salud en primer lugar, el tema de la salud, y una vez que eso se supere, pues ya acercarnos a los temas laborales que están de la mano. ¿Un comentario decías? Es correcto. Es correcto, es correcto. Así es. Comentarles a todos, hoy transmitimos a través de la 96.1 Freedom en este tu programa Conexión 504, cuando estamos al punto de las 7:50, hablando de un tema de interés común. Hoy, implicaciones laborales frente a la pandemia COVID-19, con nuestro invitado especial, el abogado Rafael Gómez, especialista en Derecho Empresarial y Corporativo, socio, fundador y director de la firma Grupo Legalsa de Honduras. Otro tema que nos hacían aquí algunos comentarios y es qué sucede con la bioseguridad para gestionar labores. Esto es un tema muy interesante. Yo entiendo que la pregunta viene derivada si el patrono está obligado a proveerle al trabajador los cuidados y la protección necesaria para que no se vaya a contagiar por producto del COVID-19, ¿cierto? Entonces, esa es una pregunta válida, es una pregunta razonable. Pero hay que diferenciar dos aspectos fundamentales. De acuerdo a las normas de higiene y de protección industrial y seguridad industrial, el patrono está obligado a proveerle todos los materiales, equipos y herramientas de protección a sus trabajadores para realizar la labor correspondiente. En otras palabras, la obligación del patrono llega a proveerle aquellos equipos que protejan la salud del trabajador para la actividad que realice. Ahora bien,
¿qué tipo de productos o elementos son? Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, en una industria donde hay mucho ruido, pues en este caso protectores auditivos. Si hay polvo, mascarillas. Si hay virutas o material desechable, pues en este caso guantes o anteojos de protección. Pero no habla nada en relación a pandemias mundiales. O sea, esto no es una causa directa del trabajo. No es una causa directa. Esta es una enfermedad pandémica, ¿okay? Que podemos ser sujetos absolutamente todos. Desde el que trabaja en aseo hasta al mayor ejecutivo de cualquier corporación. Todos tenemos ese riesgo, pero no es derivado necesariamente de la actividad de trabajo. Ahora bien, hasta ahí llega la ley en cuanto a la obligación, ¿cierto? Pero una empresa socialmente responsable, una empresa que cuide a sus trabajadores, que busque la protección y seguridad de su fuerza de trabajo, y una empresa que entienda sobre todo que no puede dar el 100 un trabajador que se enferme o que vaya a contagiarse de esta enfermedad, lo que va a hacer y lo correcto sería que le provea su equipo de bioseguridad. ¿Okay? Esa es la parte del deber ser. Eso es el deber ser. Ahora, la ley señala hasta acá, ¿verdad? O sea, hasta donde es la parte que tiene que ver directamente con la actividad que se realiza, con el trabajo. Pero de ahí para adelante, o sea, si el patrono puede darlo, tendría que darlo. Así es, y se vuelve en este caso necesario. Bueno, y vemos una situación delicada también con la demanda de estos insumos y de estos materiales, porque tampoco se encuentran. O sea, claro, como ha crecido tanto la demanda, la oferta pues se ha visto sesgada en este caso, ¿verdad? Claro. Y vemos alguna situación especial. ¿Hay alguna otra forma legal que queda también al descubierto bajo una circunstancia como esta, Rafael? Bueno, en relación siempre a la bioseguridad de las personas, quizá cuando los empleados, los colaboradores se sientan vulnerables ante este peligro que anda rondando en contra de todos, lo que pueden hacer son equipos o comisiones que soliciten formalmente a sus empleadores que les brinden estos sistemas de protección. Eso perfectamente lo pueden hacer. O sea, los empleados se pueden organizar y solicitar a su patrono que busque los mecanismos de protección adecuados para garantizar su salud, su seguridad, etcétera. Eso incluso el tema de aquellas empresas que hoy por hoy están trabajando, porque recordemos que las actividades privadas están suspendidas en su mayoría, pero hay mucha empresa que está trabajando, los hospitales, farmacias, supermercados, etcétera. Entonces, en esos casos, como están trabajando y no tienen el bloqueo, entendería yo que sí es una obligación del patrono proveerle su equipo de seguridad y su transporte. ¿Por qué? Porque definitivamente nadie puede trasladarse, en este caso, si no es por un salvoconducto o etcétera. Entonces, si esta empresa tendría que proveer o debería de proveer los transportes a estos trabajadores. O sea, eso es lo que se me ocurre en este momento. No es una verdad absoluta ni es una respuesta absoluta para todos los rubros, pero es una posibilidad. Definitivo, y es que esos temas también tienen que evaluarse y llegar a un consenso definitivo, ¿verdad?, entre la empresa. La empresa, considero, tiene que ser el primer responsable de poder brindarle, en este caso, esos materiales, esos insumos, y más en la situación en la que estamos, siempre buscando salvaguardar, se dice, el activo más importante de las organizaciones, que somos los colaboradores, ¿verdad? Entonces, totalmente. Bajo esa premisa y bajo el mismo concepto del deber ser, ¿verdad?, que es lo que debe ser, como bien se comenta, pues es precisamente lo que debería suceder, ¿verdad? Que las empresas le entreguen y se le asignen a cada colaborador lo que requiera, sus guantes, sus boquillas, su gel para mano y Correcto. hasta cierto punto establecer desde el punto de vista operativo ciertos procesos que permitan cumplir con esas medidas de seguridad. Digamos, para el caso, aquellas empresas como los bancos que atienden muchos clientes, cuántas personas pueden estar en el interior, esta gente está con su temperatura correcta, se están limpiando las manos al ingresar y todos aquellos procesos que definitivamente sanitarios, que definitivamente nos pueden ayudar a menguar la contaminación y la propagación de esta pandemia que actualmente vivimos. Es correcto, es correcto.
Rafael, ¿hay algún otra, con respecto a los contratos y con todo este esquema? Ya hablábamos en primera instancia de esos tres grandes procesos que se pueden cumplir, como era la suspensión. A ver si me ayudas. Sí, era la terminación de los contratos de trabajo, o sea, la gente despedida. Dos, la suspensión de los contratos de trabajo, que es el término medio. ¿Por qué? Porque se mantiene la estabilidad laboral. Y la tercera opción es mantener la relación tal y como está, con la diferencia que se van a compensar las vacaciones, ¿verdad? En otras palabras, se va a recibir el salario a cambio de que este tiempo que los trabajadores no vayan a sus lugares de trabajo pueda ser compensado o tener la categoría de una vacación ya gozada. Entonces, estos son los tres grandes modalidades que se van a dar. Ahora, en relación a los contratos de trabajo, Héctor, me parece que es oportuno también señalar que hoy por hoy estamos discutiendo esto porque tenemos el problema de la suspensión material de las actividades. Pero ¿qué pasa cuando se reactiven las actividades? Considero yo que no va a ser esto no es como encender la luz o apagarla. En otras palabras, las empresas van a iniciar sus actividades normales bajo el temor también de que la pandemia o en este caso la enfermedad, el virus pueda brotar nuevamente. Entonces, evidentemente, incluso la gente es probable que no salga masivamente o se espera que no salga masivamente para no generar un brote nuevo, etcétera. Por lo tanto, la economía de estas empresas no necesariamente va a estar al 100 una vez que se reactiven las funciones. Lo que significa que, ojo, que la suspensión de los contratos de trabajo puede extenderse a un periodo adicional, incluso una vez que terminen las suspensiones de las actividades. ¿Por qué? Porque entrarían entonces otros supuestos de suspensión. Por ejemplo, la falta de liquidez de una empresa es un supuesto de suspensión y que no tiene que ver nada con, en este momento, ¿verdad? Una vez que se activen las funciones con el COVID, ¿verdad? Entonces, hay que estar atentos a todo lo que puede suceder una vez que se normalice la situación o medianamente se normalice para ir dando soluciones específicas a problemas específicos. Así es, y es que, como bien comentas, el tránsito no va a ser el mismo. Definitivamente esta situación nos va a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas, nuestra convivencia en familia, en comunidades. Imagino aquellas personas que se congregan, ¿verdad? Las religiones, cultos, todo ese tema de que lleva en la aglomeración de personas, tiene que verse hasta cierto punto limitada, porque hasta el día de hoy no hay cura. O sea, no hay cura para esto y por eso los casos que se ven rápidamente, veíamos la noticia en Estados Unidos y esperamos en el país, ¿verdad? Se está esperando también una estadística que por ahí tenga un resultado, pero vemos cómo toda esta pandemia afecta la economía como tal. Hay un impacto desde el punto de vista laboral, que es precisamente el tema de hoy. Hay un impacto económico, precisamente por la baja en la circulación de personas y por ende en el consumo mismo. Estas situaciones también te llevan hasta cierto punto a limitar tus gastos, a limitar tu inversión y por ende el consumo no va a ser igual, ¿verdad? Entonces se espera que a lo largo de este año pues las situaciones no sean lo que usualmente esperábamos. Es correcto, Héctor. Esto lo que va a dejar también es mucha escuela, lecciones aprendidas y por aprender, y sobre todo se van a tener que empezar a cumplir aquellos mecanismos o aquellas advertencias, tanto legales como administrativas, que deben de seguir las empresas. ¿Y a qué me refiero específicamente? Yo sé que este es un tema bien complicado en Honduras por el tema de la liquidez, ¿verdad? O sea, mantener la liquidez de una empresa es complicado, pero tanto el Código del Comercio como las normas internacionales de auditoría y contabilidad establecen que las empresas deberían de tener reservas para poder afrontar situaciones como esta, situaciones que no se esperan, que van a pasar, pero que pasan. Entonces, entendería yo que las empresas van a empezar a trabajar en eso, en sistemas de autoprotección, para que no vuelva a pasar esto. Entonces, y esto, ojo, no solo a nivel de empresa, a nivel de familia. ¿Cuánta familia, tal lo que recibe, lo gasta? Y entonces ahora tenemos problemas. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una forma de
de agenciarnos medicamentos, víveres, etcétera, muchas familias lastimosamente no tienen el recurso económico. Y no voy a juzgar porque todo está caro. Realmente es un salario mínimo como el que tiene Honduras, es materialmente imposible que una persona pueda ahorrar quizá, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo de aquí para allá, aunque no lo querramos, aunque no lo querramos. Dejar siempre una reserva para que no vuelva a pasar esto. Incluso, ¿por qué? Volviendo al tema de la parte laboral, Héctor, el único programa actualmente que existe en el Estado para proteger a un desempleado lo da la ley de seguridad social, ¿verdad? En este caso la ley de protección social y seguridad social, que establece esa reserva laboral que tenemos que ir aportando al RAP, tanto la empresa como el trabajador en su momento. Eso se convierte como nuestro único sustento en el caso que nosotros dejemos de trabajar para una empresa. Y esto va a llegar hasta que sume el 50% del auxilio de cesantía, que solo es un concepto de las prestaciones, no son todas las prestaciones. Entonces, es materialmente imposible que una persona sin trabajo vaya a subsistir con eso. Por eso, recientemente, incluso se anunciaron una de las medidas laborales a favor de los contratos suspendidos y de los desempleados, es que se crea una especie de subsidio o una aportación solidaria a través del RAP para las personas suspendidas hasta por la suma de 6.000 lempiras, entiendo. Entonces, hasta que no lo veamos en la Gaceta esto publicado, pues no me atrevería a comentarlo más, porque no sé exactamente cómo va a quedar, pero esas son las únicas dos medidas que tiene el Estado para proteger a los desempleados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A nivel privado, esto tiene que ser una gran escuela para todos. Empresas, trabajadores y el gobierno incluso, para crear nuevos sistemas de protección ante el desempleo y que no nos pase lo que está pasando en otros países como Estados Unidos, que está llegando a más de, no sé, eran creo que 450.000 desempleados en menos de una semana, no sé, algo así. Entonces, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, se puede llegar hasta casi 4 millones de desempleos producto de esto. Entonces, esto es un impacto serio, 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 que hay que pensarlo. Y no solo, bueno, imagínate en ese caso, Rafael, en el grupo familiar, como bien comentes, el comentario acertado en ese caso, en muchos de los hogares dependemos de ingresos que están relacionados a trabajos directos, ¿verdad? A la prestación de servicios o a la contratación de un trabajo como tal, pero nos hemos quedado hasta cierto punto cómodos en una zona de confort y no salimos a ver qué otras actividades podemos realizar o cómo aprovechar el tiempo en algunas otras actividades que pueden generar. Y hoy esas actividades pueden ser el motor para poder generar o para poder cubrir las necesidades básicas. Yo, bueno, y lo veo con algunos compañeros, hay quien de repente labora en una empresa, pero de repente se dedica a alguna venta, algún producto adicional, y eso va ayudando en la economía familiar. Entonces, nos debe dejar esa tarea importante. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 2 semanas, esta es la tercera semana. Yo espero todos los radioescuchas, los cibernautas que están pendientes del programa, qué actividades he analizado durante estas 3 semanas que están por culminar, 2 semanas y días. Espero que no me digan que se conocen todas las series de Netflix y que saben la estadística de todo el mundo de A, B y Z, sino que cómo me he educado. 3 semanas. O sea, casi un periodo de universidades, en ciertas universidades, 2 meses y medio de tiradas, 3, 4 clases. Es casi un periodo para poder aprender un tema en particular. Y hoy, con toda la gran oportunidad que tenemos a través de las redes sociales, a través de lo que es el YouTube y las universidades que han tenido una apertura increíble a nivel mundial, uno puede encontrar una cantidad de foros precisamente para capacitarse. Entonces nos debe dejar esta enseñanza y quiero que quede en la mente de todos los radioescuchas. ¿Qué aprendimos de estas 3 semanas? Nos falta una más y posiblemente 2 más, Rafael. Estamos a las puertas de que se extienda posiblemente hasta el 30 de abril. Que esa al final es una decisión de Estado, ¿verdad? Y con todo el aval de las entidades de salud y la Organización Mundial de la Salud, la OPS y todas estas entidades que están de la mano ahí trabajando con el gobierno, van a tener que tomar la decisión, pero es un momento reflexivo en familia. ¿Qué otros ingresos podemos accionar? ¿Cómo utilizamos los medios, como en este caso las redes sociales, para poder generar plus y que eso nos permita generar ingresos? Porque al final tenemos que activar la economía sí o sí. Correcto.
Es correcto. Y esto también vale la pena analizarlo, Héctor, porque de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, establece que producto de esta crisis y los desempleos masivos que se van a generar, van a comenzar nuevas modalidades de trabajo que incluso antes eran expresamente prohibidas, tanto por los organismos internacionales como siguen siendo prohibidas por nuestra ley interna, como el subempleo, como vamos a ver, van a empezar a establecerse, a pagar menos del salario mínimo a muchas empresas. Y la gente lo va a aceptar. La gente lo va a aceptar porque no van a haber fuentes de trabajo. Entonces, la gente va a aceptar o ganar menos del mínimo o nuevas modalidades de trabajo como teletrabajo, trabajo en el hogar, que puede ser o no lo mismo, y todas estas modalidades que de una u otra manera pueden impactar en las economías de nuestras familias y también de las empresas. Entonces hay que volverse creativo y sobre todo lo que tú mencionas, hay que educarse. Lo único que no nos pueden quitar es la educación. Eso es todo. Podemos dejar de recibir ingresos, podemos tener problemas económicos, pero la educación nadie nos la va a quitar y eso nos va a ayudar a generar nuevas ideas que al final van a ayudar a nuestras familias. Sí, es importante el hecho de poder capacitarnos. Dentro de los pilares precisamente del programa son 3, ECO, que es educar, capacitar y orientar. Y eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Al final, la decisión y la responsabilidad queda de nuestro lado. Ahora somos 8, casi 9.2 millones de hondureños en este caso, que estamos del otro lado buscando la manera de, en primera instancia, superar esta situación, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Siendo responsables con nuestro lavado de manos, con nuestra Correcto. limpieza en caso de que nos toque, con utilizar los implementos, una mascarilla donde aplique, unos lentes donde aplique, el hecho de si regresas a casa después de alguna labor, que tu ropa no ingrese a casa, ¿verdad? Hay que dejarla afuera precisamente para que esté limpia, para que se limpie, ¿verdad? Y evitar poder contagiarnos y mantener las medidas de seguridad que ya pues ahí se han recomendado en muchos de los medios y que rondan también las redes sociales. Importante el tema de la creatividad. Me queda un tema ahí, subempleo. ¿Cómo se determina el subempleo? El subempleo básicamente es que siempre una persona va a poder optar a una fuente de trabajo, pero esta va a ser en condiciones que no van a ser normales. Por eso se llama subempleo. Para entenderlo, ¿por qué es un subempleo? Es porque las normas del derecho del trabajo establecen las garantías mínimas que se deben de respetar a un trabajador. Por eso se llama un principio de garantías mínimas. En otras palabras, el Código del Trabajo dice lo menos que se debe de proteger a un empleado. Entonces, todo lo que la empresa da arriba de eso es válido. Pero lo que las empresas disminuyan de esas garantías mínimas son inválidas, nulas y prohibidas. Pero ¿qué va a pasar producto de esto? Se van a empezar a disminuir las garantías materialmente. Menos salario, más horas de trabajo, quizás modalidades distintas, remotas, donde la persona va a tener que trabajar por resultados y no por un horario de trabajo, etcétera. Entonces, todo esto debe analizarse y está considerado ya por los organismos internacionales como una de las posibilidades. Ojo, no es como una consecuencia, lo están viendo como una posibilidad incluso para salvar las empresas. ¿Por qué? Porque si la economía se impacta de la manera que se está impactando y continúa esa tendencia, esto puede ser catastrófico para todo el mundo. Y ojo, no solamente para Honduras, que Honduras es un país en proceso de desarrollo, sino que incluso es para las potencias mundiales. Entonces, esto va a impactar de una manera exagerada. No hay capacidad económica de ningún país para poder subsidiar a todas las empresas de su país. Es imposible, ni a todos los ciudadanos. Entonces, tienen que buscarse mecanismos para solventar esto. Entonces, provisionalmente lo más seguro es que se va a dar el subempleo y esto va a generar evidentemente conflictos, pero las personas lo van a aceptar en alguna medida para poder salvar su puesto de trabajo o para poder llevar comida a su casa. Y un dato también que es importante identificar es cuando vemos el Producto Interno Bruto de Honduras o los ingresos que tiene el país, mucho de eso está ligado a dos países que han sido pues hogar, ¿verdad? Fuera de la patria, y uno de ellos es Estados Unidos y España. Son esas dos grandes economías
que se han vuelto hogar de muchos compatriotas, familiares en este caso. Y personalmente tengo mucha familia en Estados Unidos y muchas de las personas que nos escuchan, yo creo que no hay un hogar donde puedes tocar la puerta y preguntar si existe una persona que tiene un familiar en Estados Unidos o en España en particular. Correcto. Y me llama la atención porque hablabas hace poco del impacto en la economía en Estados Unidos. Y si ya sabemos que el 20% del ingreso de nuestro país está relacionado a las remesas como factor de ingreso, ¿verdad? Al envío de remesas, imagínate lo que está por llegar, ¿verdad? De repente hay muchas comunidades, muchas aldeas, muchos lugares remotos en nuestro país que viven específicamente de la remesa. ¿Qué pasa si esa remesa deja de llegar? ¿Qué sucede en esos lugares donde nos hemos vuelto cómodos y pasamos a las 10, 2, 3 de la tarde y los jóvenes están afuera jugando fútbol o sin tener actividades productivas y que hoy pues posiblemente no tengan tampoco el ingreso de la remesa? Otro factor interesante. Es correcto, y esto va a impactar no solamente a la persona que recibía la remesa, sino que al Estado, porque era su principal ingreso de divisas que existía en este momento, además de las importaciones y las exportaciones. Ahora bien, esto también está generando un tema muy interesante, Héctor, que es que están revelándose otro tipo de actividades que a partir de este momento van a ser prioritarias o van a tener mejor posibilidad de sobrevivir que otras empresas y otras industrias. Por ejemplo, la parte del agro. Vemos cómo se está incentivando la producción para poder mantener el consumo de los hogares, ¿verdad? Entonces, vemos que el agro posiblemente tenga un beneficio adicional en este problema, en este periodo de crisis. Entonces, y así van a ir surgiendo otras actividades que van a confirmar aquel dicho que establece que no todo mal es mal para todo el mundo, ¿verdad? Entonces hay que volverse creativos y si yo dejo de tener ingresos por este lado, pues tengo que buscar por el otro, siempre y cuando mantengámonos los cánones de la moral, las buenas costumbres y la legalidad, ¿verdad? Entonces hay que mantenerlo así, hay que verlo así y sobre todo estar positivos, porque estamos de acuerdo, tenemos muchos problemas sociales, demasiados problemas sociales. Tenemos muchos problemas económicos. Tenemos en este momento un problema de salud enorme. Pero si ya particularmente nosotros también nos damos por derrotados, ese sería el nefasto resultado para poder decir de que ya no tenemos nada más que hacer. Entonces, El acabose. El acabose. Entonces, hay que evitar eso, hay que evitar caer en la depresión, mantenerse ocupado, estudiar, como lo mencionábamos anteriormente, capacitarse, aprender cosas nuevas, apoyar nuestras familias en la medida de lo posible, a nuestros colaboradores en la medida de lo posible, ¿verdad? Y ser solidarios. Este es el momento de ser solidarios. Ya van a haber momentos de buscar la sobrevivencia o supervivencia, pero va a ser un momento posterior. Este momento de ser solidarios. Así es. Me quedo con ese comentario que hacías con respecto al agro. Y es que el país también tiene una gran cantidad de tierra, de oportunidades desde el punto de vista agro, para que tienen que aprender a ser explotadas con la tecnología, porque hay mucha tecnología que está ahora de la mano con el tema agro. Así que si usted que nos escucha tiene unas finquitas por ahí, un lugar para sembrar, bueno, pues es momento para ver de qué manera lo volvemos productivo, de qué manera nos volvemos creativos. Si su tía, su primo, su familiar está por ahí, produce algún producto alimenticio, es importante entrar en esa cadena para ver de qué manera también se genera una distribución y que al final eso puede ayudar también al hecho de generar una mayor cobertura y por ende mayor negocio. Rápidamente, en este caso, Rafael, me gustaría comentarle, Rafael Enrique Mejía, algunas de las personas que se siguen conectando ahí a la señal, hoy en Conexión 504, tenemos nuestro invitado especial, el abogado Rafael Gómez, especialista en Derecho Empresarial y Corporativo, hablando específicamente de las implicaciones laborales en el COVID-19, bajo esta pandemia en la cual estamos pues buscando la manera de salir adelante de todas formas y como bien comentabas, muchas situaciones se están dando alrededor, pero nosotros, desde el punto de vista persona, cada uno de nosotros, responsablemente y viendo hacia el futuro, no la próxima semana, no los próximos 15 días, sino el resto del año.
qué actividades productivas vamos a hacer, sea en familia, sea persona en particular, sea con mi gremio, sea con cualquier asociación, productivas, legales, lícitas, qué actividades vamos a hacer que nos lleven a poder activar en la manera de lo posible, en el menor tiempo posible, la actividad de nuestro país desde el punto de vista económico. Y aprovecho para saludar a Rafael Enrique Mejía Perdomo, Judith Armijo, también está pendiente de la señal, José Manuel Castillo, Jessy Paz, Nefi Alexander Funes y Astrid Rocío, José Leonardo Vallecillo también, que está por ahí pendiente. Agradecerles a todos el favor de su atención y recordarles de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche un invitado especial precisamente para tocar esos temas que definitivamente es necesario esclarecerlos y que todo el mundo tenga la capacidad de entenderlos y que se brinden la oportunidad de conocer esos temas y sobre todo de analizarlos. Tenemos todavía ese libre albedrío que nos permite discernir y tomar esas decisiones, que es importante que con base a la información lo hagamos. Y en ese caso, el abogado Rafael Gómez, que nos ha apoyado precisamente esclareciendo estos temas legales que van de la mano con el tema laboral. Así es, Héctor. Gustosos para qué de poder apoyarles en esto, no solamente a ustedes, sino que a la comunidad en general. Este es el momento nuevamente de ser solidarios y tenemos que aprender a dar, sobre todo aprender a dar. Ya va a haber el momento de recibir, este es el momento de dar. Completamente de acuerdo. Rafael, la verdad que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Ha sido una charla muy productiva. Ahí el tiempo es nuestro peor enemigo, siempre comentamos eso, porque ya ahí nos hemos pasado la hora por ahí en la radio, me están comentando que me están tirando cortinas. Les dije yo, guárdeme las cortinas, momentito, que es un tema importante para todos. ¿Algún comentario final que te gustaría compartir con el público? Sí, a mí me gustaría que las personas traten de buscar en este momento el equilibrio en la parte laboral, porque es el tema que nos ocupa y el tema que más preocupa también, ¿verdad? La parte laboral. Y esto solo se va a lograr si ambas partes se convierten en agentes de buena voluntad. ¿Y qué es ser un agente de buena voluntad? En donde yo sacrifico un poco mis intereses particulares para beneficiar también el interés particular que tenga la otra parte. Entonces, si traslapamos estos dos intereses, van a haber acuerdos perdurables, las empresas se van a salvar y quizá no va a haber el número de desempleos que se espera que podría existir después de que termine esta crisis sanitaria. Entonces, es importante esto. Es cierto, existen situaciones y aspectos legales que se pueden iniciar para contrarrestar ciertas actividades que están haciendo las empresas, pero hay que tener en cuenta que las empresas en este momento quieren salvarse también. Entonces, no solamente los empleados quieren salvar sus puestos de trabajo, sino que también las empresas que generan empleo quieren salvarse. Entonces, ante este estado de necesidad, formarse como agentes de buena voluntad y buscar soluciones asertivas. Y sobre todo, hacer la consulta a los especialistas. Si hay un tema que yo no manejo, levanto la mano, pregunto y me acerco y esclarezco esas dudas. Rafael, tus redes sociales para las personas que nos escuchan, me hacen un llamado que vamos a cadena en un ratito. Ok, con mucho gusto. Nos pueden buscar en las redes sociales como Grupo Legal SADE Honduras, ¿verdad? Entonces estamos en Facebook, Instagram, tenemos nuestra propia página web también. Estamos en LinkedIn, nos pueden buscar ahí y siempre que nos hacen consultas por las redes sociales, nosotros las damos gratuitamente y sin ningún tipo de costo. Así es. Agradecerte el tiempo que has podido compartir con nosotros. La verdad que ha sido, como bien te comentaba, una charla muy productiva, enriquecedora para todo el público y en este caso para todas las personas, los radioescuchas y los cibernautas que siempre están pendientes de la señal de tu programa Conexión 504. Invitados todos mañana al punto de las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, un tema más, siempre con un especialista de primer nivel que nos ayuda a esclarecer cada uno de esos temas y sobre todo a educarnos, que es precisamente lo que requerimos en este momento. Rafael, muchas gracias. ¿Dónde te encuentras? ¿San Pedro Sula, Tegucigalpa? En San Pedro Sula, Héctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, la verdad que ha sido un verdadero placer, agradecerte. Esta es la primera y esperemos que haya muchas más. A la orden, estamos para servirles. Gracias a todos por mantenerse siempre a la expectativa y pendientes de la señal de Conexión 504. Nos retiramos en este momento, vamos a cadena. Al regreso, continuamos con la señal de la 96.1 transmitiendo para todo el Valle de Sula
Y les recuerdo, Conexión 504, dale me gusta, dale seguir y ahí estarás encontrando más de 100 programas que hemos preparado y que tenemos listos y disponibles para que lo escuches cuando gustes. Muy buenas noches. Gracias, Rafael. Muy buenas noches a todos y atentos. Recuerde lavarse las manos en todo momento. Buenas noches. Bye. Nos vemos. Buenas noches.